Queridos amigos del canal Tiempo de María, para mí es un gran honor y un gusto saludar nuevamente a Ana María Holley, quien hace tiempo no la tenemos y de vuelta por acá, así que yo me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo está, querida hermanita Ana María? Muy bien, gracias, Freddy. Me alegro Cuéntame, mucho de verla. tú me querías preguntar muchas cosas, parece. Espero podértelas contestar todas. Sí, vamos a hacer un recuento resumido de lo que fueron las anteriores. Eh, para la gente que no ha visto los videos anteriores, Ana Holley fue testigo de manifestaciones en Chagre y usted fue a conocer el lugar por indicación del padre Miguel Contardo. En alguna ocasión usted le pregunta al padre Miguel si había apariciones también en Chile y el padre le mencionó Chagres. Y usted lo fue a comprobar con unas amigas y le llama mucho la atención que usted se encuentra además con el vidente en éxtasis y que el vidente además le lee los pensamientos más íntimos a sus amigas. A ver si nos Sí, resume eso, por favor, para el público que no ha no, visto está el video. perfecto lo que acabas de contar, es verdad, es así tal cual. O sea, sí, pasó alguna vez que, por ejemplo, cuando José, la primera vez que yo lo conocí, llamó a éramos 4 personas que estábamos con él en el oratorio o en la capillita de Chagres, y cuando yo lo veo que se hinque, cae como saco de papas, cuando terminó la aparición, que nosotros no vimos nada, a la salida le dijo a dos de de las personas que estaban ahí, lo que le habían preguntado a la Virgen. Y eso es imposible, que no las conocía de antes, nunca la había visto. Segundo, no tenía idea que una de ellas tenía un hijito muy grave, con algo parecido a la ELA, ¿ya? Y la Santísima Virgen le contesta lo que esta niña le preguntó, que era si se la iba a llevar. Y ella le contestó, sí, sí, la voy a venir a buscar, algo así. ¿Y usted qué Bueno, sintió cuando vio a José en éxtasis en la capilla? no te puedo decir lo que sentí, sino que es una sorpresa increíble, porque él casi no había hablado hasta ese minuto, nada. Y cuando lo veo que cae como saco de papa y levantaba los ojos y todo, y se notaba que estaba viendo algo, como no decía nada fuerte, yo decía, está viendo algo, pero ¿quién? ¿A quién? Así que a la salida le pregunté, ¿qué viste, José? ¿Qué pasó? Entonces vino la señora. A ver, si yo esa primera vez testigo de que ella viniera, fue maravilloso, porque cambió mi vida, cambió mi vida. De ahí para adelante José me empezó a llamar seguido, porque le dejamos todas el teléfono, y me llamaba a mí y nos juntábamos y me iba contando lo que la Virgen le pedía, hasta que le pidió las revistas y muchas cosas más, muchas cosas más. ¿Por qué es importante la Virgen de Lourdes en este lugar? Como se apareció la primera vez a Joselo fue justamente con una estatuita de la Virgen de Lourdes, que se empezó a desaparecer por pedacitos. Era chiquito, entonces estaba con unos amigos y empieza a ver que la imagen de yeso a la que le estaban rezando empieza a desaparecer hasta que queda nada más que el pedestal. Pero ahí partió todo con él. Y los demás niños nunca más la vieron, pero él sí. Sí. Por lo tanto, Bueno, la Virgen de Lourdes es como la protagonista de Chagres. bueno, y la gruta que se mandó a construir, que fue el plazo que también le dio, antes del 11 tenían que haber estado construida con piedras de cerro. Claro. Claro. ¿Usted en qué Y año fue la primera vez? hoy no me hagas recordar, porque yo sé que José era muy jovencito cuando yo lo conocí.
No tengo idea. Yo estaba con los hijos chicos, así que no sé No qué año recuerda. fue. Ya. No, Cuéntenos una tengo que haberlo cosa. puesto en el libro, tengo que haberlo puesto seguramente, no sé. Sí. ¿Y usted conoció a sacerdotes que apoyaran esta espiritualidad que estaba emergente ahí, que nació ahí en Chagre? Aparte del Bueno, padre Contardo. con el tiempo la Santísima Virgen empezó a llamar a algunos sacerdotes, pues aparte del padre Contardo, llamó al padre Sergio Cifuente, después llamó a varios más, entre ellos a dos peruanos que vivían en Miami y los hizo venir desde allá, Robert y Philip Scott, que después salían en EWTN. Y bueno, el Monseñor Demetrio Bravo siempre estuvo. Y no me acuerdo quién más estaba, siempre de planta, como bien dice. Sí, hubieron Ellos varios que, sacerdotes por lo que me estoy dando cuenta. Y sí, el padre Gobi, ¿cómo también participa de todo esto? ¿En qué momento fue eso? no tiene nada que, o sea, tiene que ver con el padre Gobi, tiene su misión, ¿verdad? Porque la Virgen le entregó el libro azul. Pero donde se topó con lo de Chagres fue porque en algún momento la Santísima Virgen le dijo a José que tenía que ir a Europa y estar en los dos, detrás de la cortina de hierro, que en ese tiempo todavía no estaba el muro entre Alemania oriental y occidental. Y en ese mismo viaje quería la Santísima Virgen que pasara a ver al padre Gobi para decirle algo. Y entonces José trató por todos los medios de ubicarlo, pero no estaba en Italia. Y curiosamente a mí me toca ir a buscarlo para llevarlo al aeropuerto cuando ya le tocaba irse a este viaje. Hizo en el teléfono de su casa cuando estábamos poniendo las maletas en el auto, y era el padre Goy que le dice: supe que tú querías venir a verme, pero no vengas en esa fecha que tú piensas porque no voy a estar, sino que anda lo que tengas que hacer y a la vuelta en tal fecha nos encontramos. Y ahí se toparon las dos misiones, pues la del padre Goy con la de José. O sea, José fue primero a Alemania y después fue a Italia. ¿Cómo? O sea, José No primero te fue a escucho. Alemania a hacer su oración y después fue a encontrarse con Claro, el padre Gobi. bueno, cuando lo mandaba a la Santísima Virgen en misión, yo no era nada de curiosa de preguntarle qué hiciste primero, qué hiciste después, pero deduzco que sí, pues que lo hizo después, porque por algo lo interceptó. Así que lo único que te puedo decir que después que volvió Joselo, 6 meses después cayó el muro de Berlín, que era justamente a lo que lo había mandado a rezar a los dos lados del muro. Fue con otra persona, un peruano Ya. que él no Sí. conocía, pero que la Santísima Virgen lo conectó, y con Ya. él fue. Bueno, en conversaciones con José, él me comenta que él fue a consagrar a Alemania y ocupó la consagración del libro del padre Gobi. Cuando vino ¿Qué el tiene padre que? Gobi, ¿usted participó en alguna de las charlas de él? Claro, pues me pasó una cosa rarísima, porque yo todavía no conocía en ese tiempo a Joselo. Cuando vine a Chile, el padre Gobi, de repente alguien comentó, porque yo daba en ese tiempo unas charlas con la Virgen de las Rosas en San Damiano. Y un día me llama una señora y me dice: supe que va a venir el padre Gobi a Chile y yo siento que tú vas a saber dónde y cuándo llega.
Y yo le dije, pero ¿cómo voy a saber yo, señora Georgina? Porque la señora Georgina Roja era una señora bien viejita, pero muy apostólica. Y me dice, no, yo siento que tú vas a saber, así que yo espero que tú me cuentes. Y yo corto el teléfono con ella y dije yo, bueno, ¿dónde podrían saber algo del padre Goy? Y se me ocurre llamar en ese tiempo a la iglesia del Bosque. Y me contesta un padre ahí, Ojeda me parece que era el apellido, y yo le digo, perdón padre que moleste, pero ¿usted conoce al padre Goy? Sí, por supuesto. Y quiero saber, ¿usted sabe si viene a Chile, dónde viene? Todo? Claro, llega en tal fecha y esto, lo otro, y, y, terminé sabiendo sin saber. O sea, me guiaron, digamos. Y cuando llegó a Chile, por supuesto que estuve con mucha gente más en unas misas, y habló varias veces y nos hablaba, bueno, no solamente del libro, sino que la Virgen parece que también le hablaba cuando estábamos ahí, pero no nos enteramos lo que nos dijo. Fue una linda experiencia porque el padre Gobi, digamos que es una persona muy tocada por la mano de Dios y que él mismo cuando empezó con estas locuciones en Fátima, él no creía, creía que él estaba loco, pero se tomó nota, obedeció la voz que le hablaba la Santísima Virgen y mira tú todo lo que ha pasado. Ahora en Chile, el representante en Chile para esto es el padre, ¿cómo se llama el padre? Cristian Salazar. El padre Salazar. Sí. ¿Tú lo ubicas o no? Sí, lo ubico. Y cuéntenos un poquito, bueno, yo sé que el padre Contardo también fue director en Chile del movimiento sacerdotal mariano. Claro, antes que yo conociera a Joselo también. Pues. Sí, estuvo mucho tiempo, parece, de director, de representante en Chile, y es bien curioso cómo está todo conectado, porque él conoció a ver, formúlame la pregunta de nuevo, porque es como que me enredé. Sí, bueno, yo le pregunté si sabe usted la relación que tenía el padre Miguel Contardo con el movimiento sacerdotal mariano. O que Sí, tuvo, bueno, mejor dicho. él fue el director que estaba, y yo no conocía el libro todavía, así que, pero después supe que él había estado. Y, y, y con el tiempo, fíjate cómo las cosas suceden. Ahora hay un nuevo representante en Chile y fue también bien providencial. No sé si él te lo contó. Como, ay, Dios mío, No, pero Dime. cuéntenos, ¿cómo fue esa No, lo que pasa es que providencia? el padre Salazar eh, iba caminando por la Alameda en una oportunidad y entonces vio así como esos atriles que hay puestos en la vereda cuando dicen aquí hay pan, por ejemplo, qué sé yo, iba pasando por la iglesia de San Francisco y ve aquí retiro para sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano. Y él que iba pasando entró. Y resulta que adentro se encuentra con un montón de sacerdotes y él no entendía nada porque no conocía nada del movimiento sacerdotal mariano. Pero a la salida se encuentra con alguien que él conocía. Y en ese momento cuando le está diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Te este sacerdote. Y en eso aparece el padre Gobi. Y el padre Gobi conoce a este padre Salazar y lo invita para el día siguiente
a un retiro en silencio que iba a haber solo para sacerdotes, porque aquí podía ir también laicos ese día, que él entró. Al día siguiente dice que no quería ir, pero no durmió en toda la noche, no lo dejaba la Santísima Virgen en paz por ningún motivo, hasta que decidió venir. Y entró y a la salida se vuelve a encontrar con el mismo sacerdote que del día anterior, y en eso pasa el padre Gobi, y el padre Gobi se dirige al padre Salazar y le dice: yo creo que usted va a ser el próximo director del movimiento sacerdote mariano. Imagínate la impresión del padre, que no tenía idea de nada. De nada, de nada, y hasta que leyó el libro y todo lo demás, y hoy en día, pero es apostólico, tremendo. Sí, Es tenemos muy, la dicha como que él te hace, fijas que se entrelaza todo. está todo conectado, la Virgen conecta todo, claro, claro que sí. Bueno, Padre Cristian Claro, Salazar, todos los primeros sábados, él hace cenáculo, invita a todos, es una invitación abierta para que todos vayan a conocer el movimiento y se consagren al corazón inmaculado de la Virgen de Fátima. Aprovechamos de avisar a las 11 todos los primeros sábados de cada mes en Rancagua, en la iglesia en Monte Rancagua, Carmelo. Claro, en la iglesia sí, Monte Carmelo, así se llama la parroquia. sí, Bueno, yo pero me qué alegro maravilla mucho. nomás. Sí, sí, cuénteme, ¿me va a decir algo antes de hacerle la pregunta? No, sí, me impresiona como el padre Cristian Salazar, que no sabía nada de nada, ha tenido pero una vocación tan firme de buscar, de ir a donde le pidan que vaya a consagrar gente, o sea, para la Virgen. Y de hecho aquí a Santiago vino una vez a la parroquia San Patricio, y le juntamos un montón de gente de la parroquia, o sea, parroquianos, digamos, y todos estaban felices, no podían creer que se estaban consagrando con el director, digamos, del movimiento sacerdotal mariano, porque la mayoría había leído el libro. Eh, es tan curioso porque la Santísima Virgen le echa el lazo a las personas, y no importa que no sepan nada porque ella los instruye a su manera. Sí, es muy bonito eso Así es. de cómo la Virgen sigue rescatando también por medio de instrumentos hoy en día, en estos tiempos. ¿Qué le parece a usted que la Virgen se esté manifestando con tanta fuerza? ¿Qué nos querrá decir el cielo con todas estas manifestaciones? ¿Qué es lo que quiere decir con respecto a qué Al- manifestación? Por ejemplo, Chagres, por ejemplo, lo de las rosas, de las cuales usted es testigo. Sí. Bueno, es la Santísima Virgen, es una, ¿no es cierto? Pero tiene distintas vocaciones, porque la misión para la que se aparece tiene su propio carisma. Y así como en Lourdes pidió que hiciéramos penitencia y el agua y todo eso, la humildad sobre todo en Fátima era prepararnos para una vida de ofrecimiento por la salvación de las almas. Y lo de Chagres viene a ser como una recopilación de todo eso, porque nos hizo entender que el cielo nos necesita a todos, en todas partes, para llevar gente a conocer al Señor y a la Santísima Virgen y a consagrarse, porque el tiempo de cada persona es uno, y si no aprovechan mientras están vivos, después no lo van a lograr, no van a conocer al Señor tanto. Y Está, es está, muy lindo. está todo conectado, Anita, pero también surge una duda, porque si está todo conectado, entonces, ¿por qué el padre Contardo
tuvo que dejar el movimiento sacerdotal mariano? ¿Por qué tuvo que dejar Chagre y dedicarse a Peña Blanca? No, que nadie le pidió que se retirara de Chagres ni de nada. Simplemente él se sintió responsable de la gente que iba, por ejemplo, a Peña Blanca y que iba a quedar huérfano, entonces él como que se abrió a recibirlos y a guiarlos a todos. Pero no es que le haya dado la vuelta a la espalda al movimiento sacerdotal mariano o a nada, al Chagres ni a nada. A Chagres siempre creyó, pero no podía estar en todas, pues. No podía. Sobre todo que lo de Chagres llegó un momento que era simultáneo con lo de, con lo de Peña Blanca y habían cosas que no coincidían, entonces él no podía estar en dos, con un pie aquí y un pie allá. Tomó la decisión de irse para allá a atender a la gente de Peña Blanca que lo necesitaba mucho. Y yo me encuentro muy heroico de haberlo hecho. Ahora, como el padre Demetrio Bravo, Monseñor Demetrio Bravo, siguió con Chagres y los demás sacerdotes también, como el padre Sergio Cifuentes, ¿qué querés que te diga? O sea, no estábamos, los que nos quedamos y los que estábamos en eso, no estábamos huérfanos, digamos. Pero la Santísima Virgen en persona nos iba guiando. Así que él nos decía, y yo siempre me acuerdo de la última frase que nos dijo la última vez que se apareció en Chagres: ustedes serán apóstoles y testigos de la segunda venida de mi hijo. Y eso para mí, hasta el día de hoy, es un enigma. No sé si vamos a vivirlo, si yo, por ejemplo, ustedes van a ser apóstoles y testigos de la segunda venida de mi hijo, si es que lo dijo en el sentido literal, de que yo, por ejemplo, voy a estar viva y todos vamos a estar vivos, los que estuvimos con ella esa vez, o es un apóstol y testigo, puede ser cualquier persona que dé testimonio de su presencia y de lo que ella pide. ¿Y qué es lo que pedía? Siempre pedía lo mismo, que todos obedeciéramos a las enseñanzas del Señor, que asistiéramos a misa, que rezáramos el rosario, todas las cosas que siempre piden, con la diferencia que el carisma de Chagre era mensajes más que nada para la iglesia. Eran como bien curioso porque no era para grandes multitudes, que como podría haber sido Lourdes, Fátima o lo que sea. No, esto era como, por eso que a mí más me extrañaba que nosotros pudiéramos tener acceso a eso, porque qué curioso cómo fuimos a parar ahí. Y la cosa es que la Virgen lo que necesitaba y lo que necesita es gente que la escuche, que la siga, que le obedezca. Eso. Y creo que nosotros lo hicimos a cabalidad en todo lo que pidió. ¿Usted cree que el padre Contardo que le quedó algo pendiente en Chagre antes de irse a Peña Blanca? Por ejemplo, en la dehesa, que tenía que No, porque construir. estuvo todo el tiempo en los dos lados, hasta que llegó un momento que ya no tuvo que tomar su decisión, la Virgen se lo pidió. Y no, aunque no lo contestó fuerte, porque fue algo que la Santísima Virgen lo llamó aparte al grupo, pero se supo que era eso, que le dijo: hijo mío, tienes que tomar un partido, por decírtelo. Y él no se oyó lo que le contestó, pero en la práctica se vio que se fue a ayudar a la gente que estaba con Peña Blanca, porque habían ido con mucha fe y la Santísima Virgen eso lo valora mucho. Aunque, mira, aunque lo de Peña Blanca no hubiera sido cierto, las cosas igualmente, la Santísima Virgen lo iba, las personas que fueran con fe, no iba a permitir que, que salieran burlados. Así que igual estaba con ellos y le hacía demostraciones. ¿Te fijas? Una cosa es que el vidente
haya visto a la Virgen, que no sabemos, y lo otro es que la gente que asistió vio muchas cosas en el cielo y distintas cosas y les cambió la vida también, pero eso podía haber pasado si rezaban, y si estaban con fe y si estaban rezando en un montón de gente, podría haber sido hasta en la Vega Central, o sea, ella iba a estar ahí con ellos, siempre. Bueno, ahí ya dice, bueno, la palabra dice que donde dos o más se reúnan, en mi nombre estoy yo en medio de ellos, Claro, y pues. también se lo dijo al padre Bobby, porque donde hay dos personas ya hay cenáculo, y ella sí va a ser presente. Así es. Así que no tenemos nada que preocuparnos. Si es bien curioso todo esto del cielo porque cuesta, es como si fuera un andarivel. ¿Eh? Yo siento que en ese tiempo que yo viví todas estas cosas, era como que el cielo estaba a un nivel, esto iba como en un nivel intermedio entre el cielo y la tierra. Yo estaba en la tierra, pero de repente terminaba en un panorama que no entendía por qué estaba ahí, pero entendía lo que me estaban pidiendo. Y a todos los que estábamos ahí también. Y nos cambió la vida, nos cambió. Y usted Y fue, en mi a vida había sido más propósito, feliz que en ese tiempo lo de Chagre, en realidad. ya, y a propósito de Peña Blanca, ¿usted fue también a alguna aparición allá o Sí, estuvo pero no lejano, quiero digamos, hablar eso? de Peña Blanca. Yo prefiero no hablar de Peña para no mezclar las cosas. No, no Para no soy mezclar las Peña cosas. Blanquina, por decírtelo, así que no, no. Ya, No, perfecto. yo estuve, pero me retiré, Ah, ok. porque fui llamada a esto otro, ¿entiendes? Fui llamada a Chagre, sin saber Mm. leer ni escribir, y las dos, y para mí esto empezó a tener, como que empezó a posicionarse de mi vida, porque yo lo de Chagre, yo no, ¿cómo se me va a ocurrir que yo le digo al padre Goy, perdón, al padre Miguel Contardo, oiga padre, aquí en Chile, ¿por qué no hay apariciones? Ah? Entonces me dice, sí hay, y me explica lo de José. Yo no tenía idea, yo lo hice absolutamente inconsciente, pero que enganché, porque como me dio los datos y fuimos y empezó a vivirse y esto que José me empezó a llamar y me empezó a pedir ayuda y después para la revista y después para el lugar de las apariciones, yo metí en todo, pero yo no lo busqué, yo no me hice, no me, no me no me autodefiní como nada de eso. Yo me dejaba guiar nomás. Y iba viendo que había un hilván perfecto desde el día que le pregunté al padre Contardo hasta nuestros días. Bueno, y Chagre Yo, todavía está, el vidente está vivo, el lugar está abierto también para que mucha gente lo visite. ¿Usted cree que Chagres, por lo tanto, es un mensaje actual o Chagres fue un mensaje del pasado? no, Chagres es un lugar donde la Virgen estuvo y va a estar ahí siempre. Ahora, los mensajes están básicamente, los tiene José, no se han publicado todos así ordenadamente, nunca. Solamente cuando yo entré, ayudaba a recopilarlos porque José de repente nos había terminado la aparición, no hablemos cuando estábamos todos, ¿no? Sino que cuando se le aparecía solo, antes que yo lo conociera, no tengo idea qué es lo que le dijo, no le dijo, dónde están esos mensajes, no sé. Hay cosas que yo no tengo idea. Pues. No, si no me tocó conocerlo, por algo será. Pues. ¿No hay Mira, yo soy tan... alguna, no hay alguna proyecto de un segundo libro, Anita? No, porque ella no vino más y no... El libro
salió por el testimonio de 4 personas, entre ellas yo, que contamos el silencio de Chagres. ¿Por qué Chagres tenía que ver tanto con, o sea, no era conocido Vox Populi, sino que era como para callado, no sé cómo te puedo explicar, porque esto era para la iglesia. Mira, yo me acuerdo que a mí me mandó una vez a ver a un obispo y decirle que esto era cierto. Imagínate, yo decía, ¿qué tengo que ver yo para ir a decirle quién soy yo, para ir a donde un obispo y hablarle de esto? Y sin embargo, lo hice porque se me pidió. Y todas las cosas que me pidieron las hice. Y después vi los frutos. Yo solamente obedecía como una ovejita. ¿Y duró hasta Genial. qué año la aparición pública en Chagres? Yo te diría que las apariciones terminaron, tampoco me acuerdo el año, pero cuando habló por última vez en Chacabuco, que es donde terminaron las apariciones, porque partió todo esto en la dehesa. Yeah. Pero después, porque no se compró el sitio de las apariciones en la dehesa, nos mandó a otro lugar, y ese otro lugar era mucho más difícil de llegar y todo eso, pero ahí estaba ella. Nos hizo, como no le decimos rápido, nos hizo trabajar más. Ah. ¿Y en Chacabuco Claro, se construyó algo? No, porque se vendió al final ese sí. No, si es que te tendría, te tendría que estar hasta mañana contándote los detalles, pero Chacabuco era un lugar donde la Santísima Virgen le dijo a José, después que ya lo de la dehesa se perdió, ¿ya? Porque ella dijo un día, yo les dije que fueran a hablar con tal y tal persona para ver la posibilidad de comprar este lugar, lo de la dehesa, y como no se hizo, ahora van a tener que ir a buscarme mucho más lejos. Y a José lo único que le dijo es que le mostró en visión un picacho nevado, unas piedras que salía agua, o sea, como que salía agua de la tierra y unos pedruscos grandes. ¿Y dónde está ese lugar? Le decía, no tengo idea, Ana María, no tengo idea. Y entonces yo me subí al auto con él y le dije, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para el norte, para el sur? No, hasta que fuimos hacia Chacabuco. Pero fueron varios días que estábamos buscando el lugar. No, sí pasaron muchas cosas. Que imagínate tú que llegamos a Chacabuco y de repente José ve el picacho, íbamos en el auto por una calle lateral y dice, ese es el picacho. Entonces nos metimos por la calle lateral y llegamos a un lugar donde estaba la iglesia de Santa Teresita de los Andes, donde ella la bautizaron, hizo su primera comunión, no sé. Y vimos entonces que teníamos que entrar como por ahí hacia la cordillera, pues. Y veíamos que habían muchas rejas con alambre púa, pero no había nadie a quien preguntarle si podíamos pasar. Entonces José se bajaba y abría y pasábamos, de un potrero a otro hasta que llegamos a un punto donde vimos realmente las 3 piedras. Por ahí entramos. Y entonces nos faltaba el agua, pues. Estaba el picacho al fondo, estaban las piedras acá, y ¿dónde estaba el agua? Pues. Y empezamos a caminar. Imagínate, lomas, serían unas 7 lomas por lo menos.
y ya dijimos, no, no puede ser tan lejos. Nos devolvimos y cuando llegamos acá a Santiago, estábamos todavía con los últimos días de la dehesa y nos dice la Santísima Virgen, estuvieron muy cerca, así que mañana tienen que ir de nuevo. Al día siguiente ya fuimos, nos nombró a más. Antes éramos José, un amigo peruano, y yo, que habíamos ido todas las veces juntos. Y partimos en varios autos y llegamos allá a donde ella dijo que por ahí estábamos más o menos cerca. Entonces llevamos todo, cada uno llevó su picnic y yo ya estaba agotada de haber manejado una semana completa, tantos kilómetros y todo, así que José me dijo, acompáñame a caminar un poquito por aquí. Entonces le dije, ay no, José, yo me voy a comer mi picnic y anda tú solo, anda con otra persona, pues. Y desapareció José, pues no volvía. Me comí mi picnic, todo el mundo decía, ¿y José qué se hizo? Y yo decía, qué estupidez. Entonces, a lo mejor algo pasó. Y empezamos a gritarle, y de repente casi me muero. Vemos una tremenda roca, como igual que Lourdes, con un socavón y José hincado ante la Santísima Virgen. O sea, si yo lo hubiera acompañado, habría visto desde el principio ese lugar con ella. Así es uno, tan poca cosa. Y en la dehesa, Y ¿cómo claro, fue? ahí estaba el agua, ¿Fue más ahí fácil? estaba el agua. Ya. Oye, Freddy, si ahí estaba el agua, porque lo más divertido es que de abajo de la tierra había como unas piedras lisas y por ahí salía agua y ahí estaba la roca con ella. Ay, no, impresionante. Y de ahí nos empezó a citar cada cierto tiempo y fuimos muchas veces, hasta fueron unos sacerdotes, se hizo una cabaña ahí como refugio y al final no, los sacerdotes como que nos siguieron. La infidelidad del ser humano es impresionante. Cuando algo es medio complicado, cuesta hacerlo, cuesta obedecer, hay mucho sacrificio detrás. Y una vez nos pidió que fuéramos un 11 de febrero, me acuerdo, a ese lugar. Y nos había hecho poner una tremenda cruz. Dijo, quiero que estén aquí a las 12 del día del 11 de febrero. El año no me acuerdo. Y llegamos todos a la hora y yo me acuerdo que me puse unos jeans, pero una camiseta bien sin mangas, porque el calor era salvaje. Pues, imagínate 11 de febrero y hacia Chacabuco, que es muy seco. Y llegamos allá y al poquito rato que estábamos rezando el rosario, la Santísima Virgen llega, porque José cayó hincado y nos dice a todos que nos tendamos de espaldas. Imagínate tú, las piedrecitas del cerro eran miles, hirviendo, y yo que con los brazos pelados, ay Dios mío, no me voy a olvidar nunca de la quemazón salvaje que sentí. Y de repente ella dijo, ahora va a venir una brisa y ustedes van a ver lo que siente un alma cuando está en el purgatorio si alguien reza por ellos. Y empieza una brisa, ahí se quitó todo el ardor y cuando para la brisa, de nuevo hirviendo. Entonces nos quedó clarísimo que es muy necesario rezar por las almas del purgatorio, porque si no, sienten como fuego. No sé si será donde están purgando por su pecado, pero la sensación es horrible. No es una cosa sin sacrificio, es muy doloroso el purgatorio.
Así nos ¿Usted quedó cree, claro eso. qué le diría usted a la gente de la dehesa o a la gente de Chacabuco que estén escuchando esta entrevista? A lo mejor ellos quisieran construir una ermita, algo pequeño en honor a la Virgen, a cumplir algo de alguna manera, si no se hizo en su tiempo, a lo mejor ahora No, se podría construir algo pequeñito. mira, todas las cosas tienen un tiempo. Cuando el tiempo pasa, pasó la vieja, como decimos aquí en Chile. No hay, ya en la dehesa hay casas ahora en ese lugar. Se perdió la posibilidad. Y en Chacabuco también se vendió todo. Se vendió. ¿Y Y qué le la vamos a misión hacer? era construir una iglesia, una gruta. ¿Cuál era la misión, Anita? No, sí, pues al principio se pidió que fuera que se hiciera en Chacabuco un refugio para sacerdotes, como una especie de monasterio, pero más chico, digamos. Y como los hombres somos desobedientes o dejamos pasar el tiempo, o no sé, somos infieles, entonces se fue perdiendo eso y gracias a que el padre Demetrio Bravo nos legó una casa que había este sitio en Chacabuco lo compró el padre Demetrio Bravo, y además una casa en Lampa. Las dos cosas se vendieron y se empezó a hacer todo lo demás, pero en Chagres. Se hizo el cerrito, se hizo muchas cosas más, pero no, ya el proyecto original del cielo ya no fue nomás. En cuanto a construcción, Sí, sí. Y usted, ¿qué le pareció que el padre Miguel Contardo haya fallecido justo para víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? Murió para una fiesta muy importante en sí, la pues, iglesia. es muy importante. No, si el padre Miguel era muy regalón de la Santísima Virgen, eso está claro, porque ella hablaba de mi hijo Miguelito. Así que, y de hecho el padre Miguel acompañó a varias misiones a distintas partes, a Centroamérica, a muchas partes a José. Así que era muy regalón de ella, pero por lo del Sagrado Corazón, por supuesto. Si el corazón de María con el de Jesús son vasos comunicantes. Con el sí de María comenzó a latir el corazón de Jesús. Entonces, lo está diciendo. Qué bonito esa reflexión. Tuvo que haber un inmaculado corazón para que hubiera un sagrado corazón. Así es. Por eso que los dos corazones de Jesús y de María están unidos, por algo. Si María no hubiera dicho que sí, no se encarna el Señor en ella. Y cuando se encarna, empieza a latir el corazón. O sea, están unidos. Yo no sé por qué tanta gente cree que, que son separados. No, no. Uno te conduce al otro. Claro. ¿Y qué opina usted de que se demore tanto la iglesia en reconocer que la Virgen es corredentora? Mira, porque no ha llegado la hora nomás de que se den. Yo creo que eso es una cosa que todo el mundo lo tiene adentro como claro, pero que la iglesia no se pronuncia, va a ser como después como no sé si tú has oído hablar de la aparición esa de todos los pueblos, en que Hace tiempo entrevisté a una persona que nos habló de ello, pero en este momento mi memoria no recuerdo muchos detalles.
No, Así no que importa, puede. yo tampoco, pero sí sé que cuando sea nombrado oficialmente por la Iglesia Corredentora, va a ser muy cerca de la segunda venida del Señor. Pero en el corazón de todo está, pues, sí, con el sí de María, primero que, acuérdate con las bodas de Caná, ¿qué es lo que nos muestra ahí? Que, que ella es intercesora para los hombres, de las necesidades de los hombres. Y el Señor, cuando ella se lo pide al Señor, el Señor lo hace, no le niega nada, a pesar que le echó la talla, porque acuérdate que le dice, mujer, y a ti y a mí, qué nos da? Y eh, la Santísima Virgen, ¿cómo lo conocería de profundo? Que les dijo, hagan lo que Él les diga. Y no lo pescó al Señor. O sea, podría haber dicho, ay, sí, perdona, hijo, no, te pedí algo que no estaba en tus planes. No, ella Mm. audazmente se lo pidió y cuando él le dice, en otras palabras, como, ¿y a ti qué, no, qué tenemos que ver en eso? Y ella, con toda mansedumbre y dulzura y humildad, les dice a los hombres que hagan lo que él les diga. Y él entonces le dice que llenen las vasijas de agua y transforma el agua en vino. Y eso quiere decir que él transforma lo insípido y lo corriente en algo especial. Y ella es corredentora porque también estuvo con el Señor en todos los sacrificios, pues, al pie de la cruz, bueno, etcétera. Y a través de María, todo lo que necesitamos saber es que si le ofrecemos a ella nuestro sacrificio, ella los deposita en el corazón de Jesús y lo une a su pasión, muerte y resurrección y lo ofrece por su reino, en expiación por los pecados del mundo y por los nuestros. O sea, si uno le ofrece a María algo, en el fondo ella se lo entrega a Jesús. Y ahí es donde se producen todos los milagros. Y cuéntenos un Ah, poquito, volviendo a los sacerdotes que apoyaron esta espiritualidad de Chagre, usted me dijo que sacerdotes del Perú fueron llamados a participar acá. ¿Qué llamado? ¿Cuál era la intención de que llegara hasta Chagre, hasta Perú, estos mensajes? ya, que viniera gente de Perú, que viniera gente de Miami, que viniera gente de bueno, la verdad es que ella cuando llamaba a un grupo así, los demás no escuchábamos lo que les decía, así que no sé lo que les pidió. No sé si no fueron fieles, no sé qué, qué pasó, no sé. Tú comprenderás que la Santísima Virgen no hablaba de todo, delante de todos, todo, sino que si quería decirme algo a mí o a 5 más, nos llamaba aparte y los demás estaban rezando el rosario. Entonces yo no tengo idea qué les dijo a los peruanos, a los demás sacerdotes, todo eso era un misterio. Era para ellos y no para mí ni para nadie más. Claro, menos mal que no me tocó a mí, porque yo andaría preguntando todo. Sí, pues. Y, ¿Hay algo y más de que se te quede en el sí, tintero? sí, siempre se ha dicho que Chagre evitó la guerra entre Chile y Argentina, pero me llama la atención que no fueron invitados sacerdotes de Argentina.
No, aparentemente no sé qué pasó, pero sí sé que intervino el cielo con que no hubiera guerra. Acuérdate que lo que pasó fue que vino una neblina muy fuerte y no se encontraron los barcos. Eso fue algo del cielo, pues. Me gustaría que hiciéramos como una... Hay personas que nunca han ido a Chagres. ¿Cómo llegar a Chagres? ¿Cómo llegar al lugar desde Santiago, por ejemplo? Ah, bueno, es cosa que pongan el Waze nomás, pon. Ya, pero si no Hay, tienen hay vehículo, una, por ejemplo. claro, en vehículo también hay buses, pero donde se toman no tengo idea, porque yo he ido en bus, pero no tengo, ya hace tanto tiempo que no me acuerdo. Sé que los tomábamos, parece que en el Terminal Norte. Hay Claro, que llegar a Catemu y de Catemu ir a Chagres. Bueno, yo creo que y ya también no es es. interesante comentarle a la gente que nunca ha ido que este santuario tiene varios iconos o varios hitos visibles, porque con lo primero que se va a encontrar es con la pasión, ¿no es cierto? La pasión que está en la entrada y desde ahí mismo se ve la capilla y la gruta, que es como donde comienza todo. Y también hay un caminito que nos lleva a la ermita de Cristo resucitado, y en la mitad del camino hay un lugar dedicado al niño Dios de la Pasión, que según nos cuenta José, en ese lugar, en ese árbol que ahora no está, que era un álamo, en la punta del álamo la Virgen se manifestó muchas veces. Y ahí también Sí, brotó agua en algún momento. Del lugar y físico, como qué nos puede decir, Anita, de todos estos lugares que acabo de nombrar? ¿Cuál le llama más la atención a usted? para mí, en lo que me toca en lo personal, es la parte del cerrito, porque el cerrito no existía. Y el cerrito fue un milagro. Lo que pasa es que empezaron a hacer la carretera a los Andes y era de alta velocidad. Entonces, la gente antes salía en las procesiones para el 11 de febrero por las calles y ya no se podían hacer más cuando hicieron la carretera. Entonces, José dijo, yo creo que lo que tenemos que hacer es un cerrito adentro del predio. Y y resulta que me llama y me dice que por favor trate de averiguar dónde que están rompiendo ay, ¿cómo se llama? Estaban rompiendo el cerro para hacer una ¿cómo se llama ese lugar? No es, pues, ya no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que que vio, cuando se tomó la micro para llegar a Chagres, José Lundía, me dice, voy pasando por la cuesta Las Chilcas, creo que se llamaba. Y estoy viendo que hay unas tolvas y hartas cosas que están sacando un pedazo de cerro. A lo mejor, Anita, tú podrías tratar de ver dónde va a parar esa tierra, porque a lo mejor lo podrían mandar al predio para poder hacer un cerrito. Y yo, usando lo que siempre he hecho, me dejé guiar. Pues. Y dije, ahora sí que no sé por dónde estoy vuelta, pero me voy a dejar conducir. Y se me ocurre llamar al Ministerio de Obras Públicas. Y hablo con la secretaria de ese momento y le digo, ¿cómo habría que hacerlo para tratar de que nos manden una tierra que están sacando en la Cuesta de las Chilcas para que hacer un cerrito artificial en una localidad que la Virgen se apareció mucho tiempo, que se llama Chagres, que queda en Catemu,
y porque la gente necesita un lugar para hacer las procesiones y no pueden salir a la calle porque ahora hay una carretera de alta velocidad. ¿Sabe? Me dijo, déjeme sus datos y yo le voy a preguntar al ministro y le aviso, llámeme usted el lunes. Y lo llamo el lunes, me dice, le pregunté y me dijo que usted llame a tal y tal persona de parte de él. Y no me deja creer que a los 2 años después ya estaba hecho el cerrito. Nos mandaron todo, todo, todo de regalo. O sea, creyeron a la primera cuando usted dijo que fue un lugar de apariciones. Para que veas tú, pero fíjate que cómo el dejarse guiar, ¿en qué consistió? En que yo le dije, ¿para dónde me vuelvo? ¿Qué hago? No salió de mi cabeza llamar o conseguirme la tierra, sino que me dejé guiar. Si ese es básico. Parece como de perogrullo, pero es así. Uno no tiene que meterle cabeza a esto, sino que dejarse guiar y va sintiendo por dentro, por lo menos a mí me pasa, va sintiendo lo que el cielo quiere de ti, pero sin palabras, como un entendimiento. No sé cómo explicarlo mejor. Bueno, yo agradezco su tiempo de habernos comentado, haber hecho este recuento, este resumen. Yo creo que si usted dijo que hay cosas que darían hasta para otro día de conversar, me gustaría tener otra oportunidad de entrevista. Y me gustaría, si Bueno, antes de que nos despidiéramos, que usted nos pudiese entregar algún mensaje final, considerando esta fiesta de la Virgen de Lourdes, ¿qué mensaje le entregaría al público? Yo le diría que, primero que nada, que siempre recurran a María Santísima cuando tengan cualquier duda o problema, porque ella es una mamá perfecta que nos conoce absolutamente a cada uno. Y ella es la señalada por el Señor para pedirle al Señor lo que uno necesita. Que en el caso de ofrecer todo lo que nos cuesta, dejarlo como en las manos, a los pies de María, para que ella se lo ofrezca a Jesús por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, que no se pierda nada, que nadie sufra en vano, como quien dice, sin sentido. Todo, lo bueno y lo malo, hay que dar gracias. Eso es muy raro de mucha gente que lo entiende, porque dar gracias por lo bueno a todos se nos ocurre, pero dar gracias por lo malo, sabiendo que en el momento uno no entiende nada, pero si hay un traspié, gracias por adelantado. Y ponerlo en las manos de María, y le dice uno, Madre Santísima, lo dejo en tus manos y tú me ayudas. Oye, es impresionante, no hay problema así, no hay dolor que se sufra en seco, en vano, nada. Así que yo les diría que tal como Santa Bernardita ofreció su corta vida para hacer lo que la Santísima Virgen pedía, y ella que era tan enfermiza y todo, pensemos que lo mismo se nos pide a nosotros si queremos llegar al cielo. Eso. Gracias por todo, y Anita, perdonen y perdonen todos los titubeos, porque esto uno lo tiene enterrado ya, hace como tanto tiempo ya que lo viví, pero está incrustado en el alma, eso sí. Ya pues Freddy, a tu disposición, cuando quieras. Un abrazo a la distancia, hermanita, muchas gracias por todo.